Chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una cosa que uno de vosotros ya me preguntó hace un tiempo y fue a consecuencia del último vídeo que subí, que yo estaba tocando un trombón tenor. Y la pregunta era que si hay algunos ejercicios para poder pasar de un instrumento a otro dentro de los instrumentos de nuestra familia o instrumentos afines, como por ejemplo pasar de un trombón bajo a un trombón tenor o al revés, o pasar a un instrumento afín como puede ser la tuba o como puede ser un bombardino. Así que si os interesa este tema, os hablo después de la intro. ¿Quieres un calentamiento diario efectivo para mejorar con tu trombón? Aquí tienes mi libro de calentamiento para trombón tenor o trombón bajo en 20 minutos. Una rutina de ejercicios diarios diseñada para que en solo 20 minutos al día veas resultados reales. Incluye 7 propuestas, una para cada día de la semana, que te ayudarán a desarrollar tu sonido, tu técnica y tu resistencia. Después de una semana notarás la diferencia. Consíguelo en formato digital en mi página web o en versión impresa en Amazon. Encuentra los enlaces en la descripción. Seguimos con el vídeo. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Chicos y chicas, que sois muchas. Bueno, pues si eres nuevo y acabas de llegar a este canal, el canal de la Escuela de Trombón 2.0, yo soy Javi Colomer, músico profesional de hace un montón de años y que regento esta escuela online o escuela virtual desde el año 2013. Y seguimos captando alumnos, es decir, que las matrículas están abiertas tanto para Latinoamérica como para aquí, para España. Y si os interesa, pues bueno, todo eso está aquí abajo en la descripción, echad un vistazo. Contactad conmigo por si queréis que os imparta clases o igualmente si queréis que imparta algún curso presencial en alguna zona donde estéis vosotros, pues igualmente estoy abierto a eso. Así que no lo dudéis en consultar cualquier cosa. Bueno, vamos a lo que vamos. Uno de vosotros pues se extrañó de que yo estuviera tocando el trombón tenor en el vídeo pasado y es que tenía que hacer una review de un instrumento que era el Michael Rath R4, un trombón tenor, sin válvulas, o sea, lo más simple posible. Y claro, normalmente me veis con el trombón bajo, ¿no? Si ese vídeo no lo habéis visto, pues por aquí os lo dejo para que lo veáis. Y bueno, yo os voy a contar lo que yo he aprendido durante muchísimos años a la hora de estar cambiando de instrumentos, porque realmente, aunque este es mi instrumento principal, el trombón bajo, también toco el trombón contrabajo, que últimamente lo tengo un poco abandonado porque no estoy haciendo ningún proyecto con él, pero próximamente vendrá alguna cosita. Pero bueno, cuando venga eso, pues ya me pondré a tocarlo. Pero también toco el trombón tenor de forma ocasional y también, como he dicho algunas veces, la tuba y el euphonium, el bombardino, aquí en España. Entonces, yo a lo largo de los años he aprendido a pasar de un instrumento a otro de la forma más rápida posible. De hecho, es una habilidad que se adquiere con la práctica, ¿no? Pero claro, todos no tenemos a lo mejor varios instrumentos en nuestras manos o no tenemos esa faceta o no sabemos cómo hacerla, ¿no? Y esta persona que me lo preguntó, pues me pareció un tema muy importante para compartirlo con vosotros. Bueno, yo lo que sí que os diría es que ante todo tenéis que tener muy claro cuál es vuestro instrumento principal. Mi caso, que siempre me pongo como ejemplo, mi instrumento principal desde hace ya casi 30 años, casi 30 años, mi instrumento principal es el trombón bajo, ¿no? Y es como si fuera mi centro, a partir de ahí salen los otros, ¿no? Pero hubo un tiempo que mi instrumento principal era el trombón tenor y a partir de ahí salían otros que los tenía a mano, como por ejemplo el trombón alto, que también lo he tocado durante mi carrera, y también el bombardino, ¿no? El euphonium también lo toqué muchísimos años. Y por eso todavía se sigue teniendo eso en la mente, en la memoria, digamos, mental, ¿no? Y la memoria física y de movimientos y la digitación, o sea, todo eso sigue patente y latente dentro de mí porque lo hice durante muchos años. Bueno, pues en aquel momento era el trombón tenor, el más importante, el centro de todo, pero era más fácil cambiar de instrumentos porque la boquilla utilizaba la misma para el tenor que para el euphonium y sí que había un pequeño cambio con la boquilla del trombón alto, que era un poco más pequeña. Y hablando de boquillas, creo que eso es una de las
cosas más importantes que yo pondría ante todo, ¿no? O sea, yo utilizo una boquilla, esta es una boquilla que le diseñé yo junto con la empresa Tyne y equivale a una Silk 59. Para que os hagáis una idea, las medidas ahora no me acuerdo exactamente cuáles son, pero bueno, si buscáis las especificaciones de una Silk 59, las medidas coinciden exactamente con esta boquilla, solo que la diferencia es que el aro es mucho más cómodo y el material con el que está construida esta boquilla es más ligero, porque este material junto con mi trombón pues hacen la combinación perfecta. Si pusiera una boquilla como más pesada, la combinación ya no es la misma, y eso es lo que me pasaba cuando tocaba con la Silk 59, aparte de que no era muy cómoda para mí. Bueno, pues a partir de aquí, desde esa medida, yo lo que tengo son un juego de boquillas que son con las que yo me muevo con los instrumentos afines. Por ejemplo, si tuviera que tocar la tuba, que es de forma muy ocasional, bueno, me pongo a tocar la tuba muy rápido. ¿Por qué? Porque al tocar el trombón contrabajo yo estoy utilizando esta boquilla, que es la Bruno Tils número K3, que es la más grande, que tiene un trombón contrabajo, pero consecuentemente para una tuba sería de las pequeñas. Entonces una tuba muy grande con esta boquilla pues igual se me queda corto, tendría que reajustarme y tocar con otra boquilla más grande, pero bueno, con las tubas que yo toco normalmente son las de 3/4, no son más grandes, son medianas, y esta boquilla se adapta perfectamente. Bueno, pues eso para tocar con instrumentos muy grandes, eso sería mi truco, por decirlo así, y es tocar con una boquilla que ya la controlo con otro instrumento de la familia, que es el trombón contrabajo, y con esto me permite tocar con una tuba, por ejemplo. En el tema del trombón tenor y el euphonium, bueno, el trombón tenor, en el vídeo anterior, cuando yo toqué el Michael Rath R4, pues yo tengo una boquilla que me la proporcionaron los de Dennis Wick, ya que trabajo para ellos como artista, diseñando una futura boquilla que me van a hacer para trombón bajo, todavía no ha llegado. Y también me dieron otras boquillas estándares, pero sin numeración, aunque yo sé que esta boquilla, la boquilla que tengo ahora en mis manos, que es la que utilizo para el trombón tenor o para el euphonium, equivale a una Bach 3. En Silk sería una 57, más o menos, es decir, que es una boquilla un poco más pequeña que la que yo utilizo, pero al mismo tiempo es de lo más grande para tocar con un euphonium o con un trombón tenor. Entonces, primer punto a tener en cuenta, las boquillas, cuanto más cercanas estén a la boquilla principal, creo que es uno de los factores más importantes, al menos en mi persona. Ya sabemos que cada cual se podría mover de diferentes maneras en este ámbito, porque a lo mejor hay gente que por su fisonomía o por la forma que tiene su boca, su dentadura, se puede acoplar mucho más rápido a otras medidas de boquillas. En mi caso, yo lo que detecté rápidamente es que si tenía varias boquillas que estuvieran cerca de mi boquilla principal, era mucho más fácil pasar de mi boquilla central a las boquillas secundarias. Bueno, después de este tema principal, que son el tema de las boquillas, que creo que es lo más importante de todo, después ya sería el concepto de cada instrumento que tengamos que tocar. A ver, un trombón bajo necesita una cantidad de aire bastante importante, ¿no? Hay que meterle muchísimo aire porque hay que tocar notas muy graves, hay que soportar un tamaño considerable de tubería, de válvulas, bueno, pues todo eso hay que soportarlo como con el aire, aparte de con el brazo, aunque tengo la suerte de que este trombón no pesa mucho, para lo que se ve no es muy pesado. Entonces, si el concepto lo tenemos claro en qué tenemos que tocar en cada momento, pues eso ya sería otro ejercicio para ponerlo en práctica. Es decir, yo no toco igual cuando toco el trombón contrabajo, porque el trombón contrabajo es muy largo y hay que llenarlo, pues igual que si pasas de la trompeta al trombón bajo, más o menos, la cantidad de aire es brutal. Bueno, pues en aquel instrumento yo tendría que soplar muchísimo más, pero eso sí, siempre con el objetivo de tocar súper relajado. O sea, no hay que tensar en ningún momento, que son muchos alumnos que me vienen con muchas tensiones, es lo primero que les digo y es lo primero que se ve. Entonces eso fuera, soplar muchísimo, independientemente del instrumento que tengamos. Trombón contrabajo, barbaridad. Trombón bajo, mucho. Trombón tenor, bastante. Trombón alto, pues la mitad de un tenor, muy poco, muy poco. Es un soplido muy suave, pero siempre constante, ¿ok? Después, si pasamos a instrumentos más afines,
como por ejemplo el eufonio o la tuba, pues bueno, la tuba estaríamos en el mismo plan que el trombón contrabajo. Lo que pasa que, claro, el trombón contrabajo o el trombón bajo en este caso son muy lineales, esos instrumentos van muy en línea, y la tuba es como más envolvente, ¿no? Es una especie de cono gigante, la forma es cónica y la forma de echar el aire ahí, aunque sea mucha cantidad, pues tendría que ser absolutamente relajado. Es para que os hagáis una idea, a ver si lo puedo explicar. Si en un trombón se sopla así, en una tuba o en un euphonium se tiraría así, como más amplio, ¿eh? ¿Por qué? Por las diferentes formas que tienen los instrumentos. El trombón es un cilindro, prácticamente es un cilindro, y la tuba o el euphonium son como un cono, y los conos pues no entra igual el aire o no se distribuye de la misma manera. Entonces esa parte, cuando yo toco un instrumento u otro, la tengo muy en cuenta, y aunque tenga que echar mucho aire en un instrumento o en otro, lo que sí que percibo es que no hace falta a lo mejor estar soplando de manera muy continua o muy insistente, mejor dicho, muy insistente en el trombón, cuando lo comparo con una tuba o un euphonium. Mucha gente, a veces estoy tocando la tuba y sabe que yo soy trombonista y me miran y dicen, parece que no estás haciendo esfuerzo, pero suena una barbaridad, suena muy bien, bla, 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 todo lo que queráis. Pero es por eso, porque no soplo tan direccionalmente, sino que soplo como un poco más envolvente. Yo siempre me llevo a la cabeza que la forma de soplar una tuba o un bombardino, aunque yo no soy súper especialista en esos instrumentos, pero lo que me viene a mí a la cabeza es que el tamaño de la boca, para que nos hagamos una idea, el tamaño de la boca a la hora de soplar, nos tenemos que imaginar que es del mismo tamaño que la campana. Si lo pensamos así, parece que no, pero psicológicamente influye un montón. Y con el trombón, lo que les digo a muchos alumnos míos, lo que suelo hacer es decirles, intentad soplar aquí, donde está el tope de la vara, intentad soplar ahí, y de esa forma veréis que no hay tanta resistencia o no hace falta hacer ningún esfuerzo específico, entre comillas, ¿eh? Esfuerzos siempre hay, en el sentido de que hay que tocar muchas horas, hay que vibrar, hay que hacer un montón de ejercicios, obviamente, si no esto no va. Y la forma de soplar, digo eso, no hagáis fuerza, no creéis tensiones. Entonces, para recapitular un poco, la boquilla sería importante que las diferentes boquillas que tenéis que utilizar con otros instrumentos que estén muy cercanas a la boquilla principal. Y lo segundo es la forma de soplar y el carácter de cada instrumento. No es lo mismo un trombón que es directo que los euphoniums o las tubas que son mucho más envolventes. Y ya por último, lo que sí que hago yo normalmente, aparte de los dos conceptos anteriores, es que los ejercicios prácticamente no varían entre los trombones. Los ejercicios básicos, me refiero. Yo cuando me tengo que acoplar a un trombón tenor o al trombón contrabajo, yo siempre hago los mismos ejercicios adaptados a las posiciones y a la tonalidad del instrumento. Entonces, yo por ejemplo, si tengo que calentar o tengo que hacer algo básico, lo hago en todos los instrumentos igual. No cambio, no por ser un trombón alto, bajo, tenor, contrabajo, vamos a cambiar ciertas cosas. Lo que sí que después hay aspectos específicos de cada instrumento, como pueden ser las válvulas o dónde están ubicadas las posiciones, eso sí que nos cambia. Entonces, para eso sí que hay que tener ejercicios claros, pero bueno, las mismas escalas ya serían ejercicios pues realmente direccionales, es decir, o se hace eso o no puedes tocar, ¿no? Pero en el aspecto general, yo, pues mira, si tengo que calentar, como decían, yo haría esto. Etcétera, etcétera. Es un ejercicio que todo el mundo conocemos, todos sabemos de qué va, pero lo adaptaría a cada instrumento. Por ejemplo, en el trombón bajo y en el trombón tenor coinciden exactamente. ¿Por qué? Porque son las mismas posiciones. En el trombón contrabajo ya cambiaríamos la medida de las posiciones, al igual que en el trombón alto, cambiaría bastante. Y después, lo que yo hago para acoplarme en los instrumentos con válvulas o pistones, que son eufonio o tuba, es tocar escalas básicas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Todo en legato, para que la lengua no interfiera y no
no moleste y no estorbe. Y a medida que uno va cogiendo y va entrando dentro del instrumento, que lo va cada vez notando más, pues ya empezamos a divagar, ¿no? Empezamos a hacer arpegios, tocar estudios, articulaciones, en ese momento sí, pero que básicamente esos tres conceptos es lo que yo tengo en cuenta para pasar de un instrumento a otro. Y ya un concepto último es que si hay un instrumento que lo tienes que tocar ya, porque tienes un compromiso o tienes que hacer una prueba o yo que sé, dígase lo que sea, pues el instrumento principal, si ese no es el que tienes que hacer la prueba, yo lo aparco y solo me dedico al instrumento que tengo que tocar para un concierto, para una demostración, una review, un solo, lo que sea. Solo tocaría ese instrumento hasta que pase la prueba. Una vez pase la prueba, me vuelvo otra vez al mío. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta, ya sabéis que la podéis dejar por aquí abajo en la descripción. Y si alguien quiere que le dé clase, obviamente la Escuela de Trombón 2.0 está a tope, está que echa fuego, pero todavía hay huecos. Yo voy haciéndolos, que conste. Y si alguien quiere que imparta algún curso en su escuela, su conservatorio, en la banda de música, donde vosotros veáis, me llamáis o me escribís. Podéis escribirme al correo electrónico, al Instagram, desde mi web. Hay un montón de sitios donde podéis contactar directamente conmigo. Bueno, pues nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, que será muy pronto. ¡Chao! Si te gusta el contenido de mi canal, YouTube ha habilitado una pestaña que se llama Gracias para ayudar a los creadores de contenido. Así que si quieres colaborar y apoyar el canal, te lo agradeceré enormemente.